Buenos días, mis queridos hermanos de Catedral Ven a Jesús. Hoy es una nueva mañana de domingo, empezando el mes de octubre. El Señor ha sido bueno con nosotros y hoy nos trae una palabra tremenda, una palabra poderosa que el Señor quiere alimentarnos con esa palabra. Mi hermano, nuevamente te recuerdo que vamos a empezar nuevamente después de 6 meses de inactividad dentro del templo. No fuera, porque fuera hemos estado trabajando y hemos estado transmitiendo, generando contenido, generando prédicas, etcétera. Pero dentro del templo durante 6 meses, a mediados del mes de marzo, fue la última vez que nos vimos dentro del templo todos como congregación, pero vamos de nuevo a volver. La primera vez que nos veamos la cara con algunos de ustedes va a ser el miércoles 7 de octubre a las 7 de la noche. Ese será nuestro miércoles de oración, que ya no será martes de oración, sino que será miércoles de oración. Ese miércoles tendremos la iglesia abierta, solamente tendremos capacidad para 50 personas, va a ser de 7 a 8 de la noche aproximadamente. Vamos a tratar de comenzar bien puntuales para poder también salir temprano, recordando que después tenemos un toque de queda, que si bien es a las 11 de la noche, yo no quiero que nadie ande por la calle con el tema del toque de queda. Así que mis hermanos, primera fecha, octubre 7, y posteriormente a ello, el primer domingo en donde nos vamos a congregar va a ser el 18 de octubre. Domingo 18 de octubre vamos a tener 3 cultos en la mañana, que posteriormente vamos a estar comunicando muy bien cuáles van a ser los horarios y vamos a estar comunicándonos con ustedes también para saber en cuál horario van a estar asistiendo. Así que vayan preparándose, mis hermanos, porque va a haber fiesta, va a haber adoración, va a haber alegría, va a haber palabra, va a haber movimiento del Espíritu Santo. Esto va a ser tremendo, tremendo, volveremos. Y para ello hemos estado organizando la casa, limpiándola, pintándola, reparando las cosas que se nos dañaron. Yo quiero darle gracias a todo el conjunto de hermanos de Catedral Ven a Jesús que han estado trabajando con su mano de obra, y otros hermanos también que, si bien no nos han apoyado con la mano de obra, nos han apoyado financieramente, porque llegamos a la iglesia y pisamos en el altar y se rompió. Cuando fuimos a ver, la madera del púlpito, del altar, estaba podrida. Y pedí que sacaran para ver hasta dónde estaba podrida, y estaba podrida toda. Así que tuvimos que hacer una inversión. Mandé un mensaje a los hermanos y hermanos nos colaboraron y pudimos comprar las maderas, pudimos comprar los materiales requeridos para restaurar todo lo que teníamos que restaurar. Además de eso, hemos estado, como ya les dije, pintando, arreglando goteras en el techo, caminitos de arriera, fumigando, preparando el lugar. Se limpió el patio, el estacionamiento afuera, se le quitó todo el limo del estacionamiento para que cuando ustedes vengan no se resbalen. Hemos estado hermoseando la iglesia en todo sentido. Así que, y todavía seguimos, todavía hay más cosas que hacer hasta el día de la apertura, y vamos a seguir trabajando después, porque vamos a seguir hermoseando la iglesia, y te queremos invitar, mi hermano, a que seas partícipe de este gozo, porque es una cosa hermosa trabajar en la casa de Dios. Bueno, vamos a iniciar con una oración. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias por la nueva oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, de compartir tu evangelio, de llevar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra a través de estos medios que estamos utilizando ahora, porque no nos podemos congregar, o hasta hace poco no nos podíamos congregar. Ahora sí vamos a poder a partir del 7 de octubre. Gracias, Señor, tú has sido bueno con nosotros, Padre, y queremos pedirte, Señor, de que tú nos guardes cuando estemos, Señor, congregándonos, Padre. No queremos ningún contagio. Queremos guardar, Señor, todas las órdenes que nos ha pedido el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, Padre. Queremos guardar todas las directrices. Gracias, Señor. Te bendigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, te doy la bienvenida a este servicio a través del Facebook Live, y que también vamos a retransmitir a través del YouTube. Te quiero invitar a que le des un clic en suscribirte en la página de YouTube, y que le des un clic a la campanita para que te sigan llegando las notificaciones. Y también en esta página Facebook Live, que nos des un clic en un like en la página del Facebook. Bueno, mi hermano, primero, antes que nada, vamos a empezar con adoración. Vamos a adorar al Padre. Así que, mi hermano, prepara tu corazón para conectarnos en espíritu y en verdad
con nuestro Padre Celestial. Te adoramos. Los débiles pueden decir: fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy: mi esperanza está en él. Bendecido soy. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por mí, y con los cielos cantaré que eres el Rey. Yo cantaré, te amo Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres bien. La iglesia es la novia que diste tu corazón al dar tu vida en la cruz. La salvación es de todo aquel que te acepta a ti y recibe tu perdón. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por mí, y con los cielos cantaré que eres el Rey. Te cantaré, te amo Dios, te adoraré, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres bien. Diste a Jesús para llevar por mí en la cruz toda mi maldad.
corazón un fuego que consuma todo por mí. Y con los cielos cantaré que eres el Rey. Y yo cantaré, te amo, Dios. Dígase a la iglesia, te adoraré. Te adoraré. Tú eres Señor. Solo tú eres fiel. Diste a Jesús, diste a Jesús para llevar por mí en la cruz toda mi maldad. Yeah. Te amo, Dios, te adoraré. Tu amor restauró mi esperanza en él. Mi vida doy para honrar tu amor, Señor, Rey Bueno, muy bien, mi hermano, tremendo que hayamos adorado juntos, es tremenda bendición, tremendo, así nos conectamos con el Espíritu Santo de Dios y así abrimos nuestros oídos espirituales y nos preparamos para recibir la palabra que el Señor nos va a dar. La palabra de hoy la he titulado Al rescate de los perdidos y quiero pedirte que me acompañes en la Biblia al libro de Isaías capítulo 11, versículos 11 al 12. Isaías 11 del 11 al 12. Dice así: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo que aún esté en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Mi amado hermano, la historia de Israel es un continuo va y ven. Ellos muchas veces están pegados a la presencia de Dios, pero muchas veces están apartados tan lejos como el momento que se pegaron de la presencia de Dios. Es un continuo va y ven. Ustedes pueden leer en la Escritura, en la palabra de Dios. Ellos fueron rescatados de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, llegaron a la tierra de Canaán y allí juraron que nunca más se apartarían de Jehová. Vino la próxima generación y se apartaron de Jehová. Y posteriormente fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia, fueron llevados por 70 años a la tierra de Babilonia. Antes de ello habían sido también llevados cautivos por el rey de Asiria, el rey Senaquerib, que se llevó a un montón de judíos, se llevó a 10 tribus, y esas tribus no corrieron con la misma bendición de las tribus que se fueron a Babilonia, de las tribus que se llevó el rey Nabucodonosor, sino que esas tribus se les llamaron las tribus perdidas de la casa de Israel. Nunca más volvieron. Luego, en el año 70, después de Cristo, después de nuestro Señor, para que se cumpliese una profecía de parte de nuestro Señor Jesucristo, el templo fue destruido. Y todos los judíos que en ese tiempo estaban en la tierra de Israel fueron esparcidos nuevamente a los 4 confines de la tierra. Y los judíos anduvieron errante y sin tierra desde el año 70, cuando se destruyó Jerusalén y el templo. Ellos anduvieron errantes por todas las naciones de la tierra, y de las naciones de la tierra también fueron esparcidos, fueron despreciados
al punto de que lugar en donde llegaban, lugar en donde eran despreciados. Prácticamente fueron sacados, raídos de la faz de la tierra en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes conocen la historia del horror nazi, del holocausto. Ustedes conocen de que 6 millones de judíos murieron en las cámaras de concentración, murieron en los campos de concentración. Fue horrible lo que ocurrió. Casi exterminan al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios tenía que sobrevivir y el pueblo de Dios sobrevivió. La Segunda Guerra Mundial acabó en el año 1945. Cuando acaba la guerra, entraron las fuerzas militares, tanto de Rusia como de Francia, como de los Estados Unidos, y se pudieron percatar del horror cuando ellos tomaron Berlín. Se pudieron percatar del horror cuando fueron a los campos de Polonia. Se pudieron percatar del horror de los campos de concentración que los nazis tenían por toda Europa para exterminar judíos. Este plan se había llamado la solución final. Así le habían colocado los nazis al plan para exterminar y raer a todos los judíos de la faz de la tierra, porque no querían ver más a los judíos. Pero no les funcionó, porque los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió un milagro. Ocurrió el milagro. Ellos no tenían nación. Durante casi 2000 años habían andado errantes por allí sin tener a nación alguna, y de todas las naciones los echaban a ellos. Si bien todas las naciones se beneficiaron de ellos, porque donde ellos iban venía la prosperidad con ellos, la promesa que Dios le había dado a Abraham, Dios la seguía cumpliendo. Por eso, mi hermano, tú también eres hijo de Abraham, a pesar de que no tengas la descendencia sanguínea de Abraham, porque no eres judío, pero también la Biblia dice que si Cristo murió por nosotros, también herencia de Abraham tenemos. Tú también tienes herencia de Abraham. Así que donde tú llegas, tú vas bendiciendo la tierra en el lugar donde tú vas. No importa cuán negra, cuán oscura, cuán difícil sea el lugar en donde tú vas, Dios está contigo, y donde llega Jesucristo, llega la luz, y la oscuridad no puede permanecer. Las tinieblas se disipan, no porque tú llegaste, sino por el que llegó contigo, el que va delante de ti como poderoso gigante que te va abriendo puertas. Así ocurrió también con los judíos. Los judíos, donde llegaban, el Señor les iba abriendo puertas, prosperaban en los negocios. Todos sabemos que los judíos son muy hábiles para hacer negocios. Prosperaban en los negocios, y a las naciones les gustaba el asunto del negocio que entraba, la plata que entraba, pero no le gustaban los judíos. No gustaban de la raza, porque ese es la antigua pelea que tiene la descendencia de Eva con la descendencia del enemigo. La descendencia del enemigo no gusta de la descendencia de nuestro Señor. Así que había una pelea constante entre la luz y las tinieblas. Los hijos de Dios contra los hijos de las tinieblas, Satanás y todos los demonios. Y entonces eran echados de las naciones, corridos de las naciones, pero todas sus riquezas se quedaban en la nación. Cuando Adolfo Hitler mandó a matar, con la solución final, a todos los judíos, le quitaban todas sus pertenencias. Le quitaban todo el oro, los diamantes, la plata, incluso le quitaban los dientes de oro si tuvieran, le quitaban hasta el cabello, le quitaban todo, o sea, todo se era robado, y eso está en la palabra de Dios. Hay un versículo bíblico que habla acerca de esto. Ya estaba profetizado en la palabra que iba a ocurrir. Y este versículo es Isaías 3:16. Así dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos en las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. El evento por el cual todos los judíos fueron esparcidos de su tierra
en diferentes ocasiones del tiempo. A esos eventos se le llamaba diáspora, se le llamó la diáspora judía. Pero hay un evento que es el regreso, el retorno de los judíos a su tierra. Se le llama con esta palabra Aliyah, que significa el retorno, el regreso de los judíos a su tierra. Y está profetizado en la palabra en diferentes lugares. Veamos uno de ellos. Jeremías 16, 14 al 15 dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Es una profecía tremenda en donde el Señor está diciendo, ya no van a decir más, nosotros fuimos rescatados de la tierra de Egipto, sino que fuimos rescatados de todas las naciones en donde Dios nos arrojó por causa del pecado. Eso es lo que dice el Señor, y esto está ocurriendo ahora mismo, delante de nuestros ojos. Desde el año 48, 14 de mayo del año 48, que fue el día del nacimiento de la nueva tierra de Israel, para que se cumpliese la palabra profética por parte del profeta Isaías, que habría de nacer una nación en un solo día. Allí se cumplió esta palabra profética, y a partir de este año 48, los judíos empezaron a atraer a su tierra a los de su sangre, los que durante miles de años estuvieron esparcidos por todas las naciones de la tierra. Los judíos son la civilización antigua que más ha durado, son la civilización antigua que más ha permanecido. ¿Qué quiero decirte con esto? No hay descendientes actuales de las civilizaciones maya, inca, azteca, de las civilizaciones de Norteamérica, de los anglosajones, de los vikingos. Todas esas civilizaciones desaparecieron, ni hablar de las que existían antes que ellos, las civilizaciones egipcias, sumerias, babilónicas, asirias, persas. Ninguna de esas civilizaciones continúan, pero los judíos todavía continúan. Han visto a todas esas generaciones florecer y acabarse, y los judíos continúan. ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios, hay un trato de Dios para con el pueblo judío, por el cual ellos tienen que permanecer, porque ellos están allí para el desarrollo de los eventos del plan del final de los tiempos que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los eventos más importantes, después de que Israel se hizo nación, es la Aliyah, es el regreso del pueblo de Israel como estaba profetizado. Acá hay otra palabra, Isaías 60, del 8 al 9, dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová su Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Tremendo, tremendo. Hay muchas operaciones que se han montado de parte del gobierno israelí para traer a sus hijos de lejos. Y una de las operaciones más famosas, de hecho, existe una película que se hizo se llama Operación Hermanos, que la puedes buscar en las redes, puedes buscarla, está en Netflix. Esta película narra la operación que hizo la Mossad para volver a traer judíos etíopes, porque los judíos identificaron en dónde estaban las tribus perdidas, aquellas tribus que habían sido echadas por el rey Sennacherib, que fueron esparcidas a los cuatro vientos y que nunca volvieron. Los judíos encontraron a cada una de estas tribus en diferentes partes. Algunas las encontraron en África, otros los encontraron en la India y en diferentes partes del mundo. Y al final de la década de los 70 empezó a desarrollarse un plan que se empezó a ejecutar en el año 1980. Este plan consistía en comprar un complejo vacacional de buceo para poder atraer turistas, era una fachada. Eso involucraba mucho dinero, no solamente en lo que costaba ese lugar que estaba a las orillas del mar, sino en todo lo que había que pagar en coimas y todo lo que había que pagar a gobiernos corruptos. El gobierno israelí, a través de la Mossad, pagaron lo que tenían que pagar para poder rescatar a judíos etíopes. Durante 4 años estuvieron llevando esta operación encubierta. Los gobiernos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero lo que estaba ocurriendo en realidad era una fachada para poder liberar
a los judíos que estaban en la tierra de Etiopía, que eran descendientes de los antiguos judíos, y llevarlos de vuelta a la tierra de Israel. Con esta operación lograron sacar miles de judíos que durante miles de años estuvieron viviendo en tierra africana para llevarlos a la tierra de Israel. Ellos habían conservado sus raíces, habían conservado su lengua materna, habían conservado sus costumbres, porque en realidad ellos no eran de la tierra de Etiopía, ellos eran judíos. Y así se llevaron a cabo otro montón de operaciones, por ejemplo la Operación Salomón, que logró rescatar a más de 14,000 judíos, llevarlos de diferentes tierras de vuelta a la tierra de Israel. En 36 horas rescataron a más de 14,000 judíos, una operación impresionante. Y es porque está en el corazón de los judíos hacer cumplir esta profecía bíblica. Dios lo ha colocado en el corazón de ellos, al punto de que ellos tienen un impuesto, así como nosotros tenemos el seguro social, seguro educativo, impuesto sobre la renta. Ellos tienen un impuesto que se les cobra de su salario, que es el impuesto para la aliyah. Nadie se queja de ese impuesto porque todo el mundo quiere tener a sus hermanos reunidos en casa, no importa de dónde vengan, que vengan de Etiopía, que vengan de la India, que vengan de donde sea que vengan, quieren tener a las 12 tribus reunidas allí. Y esto es parte de una profecía bíblica, porque el Señor ha dicho que para el final de los tiempos todo Israel estará reunido junto. Esto es impresionante. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros, los cristianos? ¿Qué tiene que ver todo este asunto de que los judíos vayan y busquen a sus hermanos? Es que ese es el corazón que el Señor ha querido también para sus hijos. Nosotros, los creyentes, que nosotros tengamos el corazón de ir a buscar a los hermanos. ¿A quién tenemos que buscar nosotros? ¿Cuáles son las tribus perdidas que nosotros tenemos que ir a buscar? Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Pastor, indíqueme. Así que te voy a indicar a quién tienes que buscar, porque hay operaciones que tenemos que montar. Y estas operaciones son, así como las operaciones judías, la operación de la Operación Salomón, la Operación Moisés, diferentes operaciones que se han montado para el rescate y el retorno de los judíos a su tierra. Nosotros también tenemos que montar operaciones para el rescate y retorno de los creyentes a la casa de Dios. Operación buscar al perdido. Abre tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 10 versículos 5 al 6. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor también nos dice en su palabra que Él no fue enviado sino a las ovejas perdidas. Él no fue enviado a los sanos, porque los sanos no necesitan médico. Él fue enviado a los enfermos, a los que necesitan salvación. Esa es la operación que todo cristiano debe emprender. No es una operación opcional. No es algo que tú haces si quieres y si quieres no haces. Esto es la gran comisión. El Señor nos dijo a nosotros que fuéramos y predicásemos el evangelio a toda criatura, que enviásemos la palabra. Y en realidad nosotros no estaríamos haciendo el trabajo lo hace la palabra, porque es la palabra la que es viva y eficaz. Esa palabra que penetra hasta lo más profundo del ser, que se mete por los huesos, por los tuétanos, que discierne las intenciones del corazón. Esa palabra que es más cortante que espada de doble filo. Es esa palabra la que el Señor necesita que tú empuñes y mandes para que las personas se conviertan. Esta operación, ¿cuál es el objetivo de esta operación? Es rescatar a los que no conocen de Cristo. Tú y yo estuvimos de ese lado de la moneda. Tú y yo estuvimos de ese lado de la ecuación, de ese lado del mapa. No conocíamos de Cristo. No conocíamos nada de Él. Decíamos que lo conocíamos o que no lo necesitábamos. Pero estábamos metidos en muchos problemas, temas espirituales profundos, con un vacío aquí dentro de nuestro corazón que no sabíamos cómo se podía llenar. Es más, ni siquiera sabíamos que se podía llenar hasta el día que decidimos entregarle nuestro corazón a Cristo, porque Cristo nos buscó y nos mostró su amor primero, y nosotros dijimos: sí, Señor, bueno, te voy a aceptar, te abro mi corazón. Yo no sé si te pasó a ti, pero para mí fue increíble. Desde el día que le entregué mi corazón al Señor, el Señor como que abrió mis ojos, se cayeron de mis ojos como escamas, así como le pasó a Pablo. Un velo cayó de mis ojos y pude ver otras cosas que no veía anteriormente, que las veía todos los días, pero no las disfrutaba. No disfrutaba del sol, de la luna, de las estrellas, no disfrutaba de nada,
porque estaba metido con mis asuntos, mis problemas, mi vacío interior, pero cuando Cristo vino y me llenó, otra cosa pasó, fui una nueva criatura. Y a estos es a los que el Señor te está mandando rescatar. Dios te está mandando a rescatar a las ovejas perdidas, a los que todavía no tienen conocimiento de Cristo. Ve y predica el evangelio por todas partes. El día viernes estuvimos hablando de un acontecimiento que ocurrió en el lago de Genesaret, o sea, en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, como le llaman, cuando Pedro, Jacobo y Juan fueron a pescar y no pescaron nada. Y cuando se devolvían se encontraron con algo raro que estaba ocurriendo. Había un hombre que estaba hablando y las multitudes le escuchaban. Y esto es muy común que ocurra. Está un predicador predicando en una campaña. Se supone que el predicador está predicando para los que están en la campaña, pero los que están en los edificios alrededores y en las casas alrededor también están prestando atención. Y muchas veces ni siquiera quieren prestar atención, pero hay una palabra que les penetra hasta lo profundo del alma. Y esas personas cambian no porque estuvieron en la campaña, sino porque estuvieron en los alrededores de la campaña y alguna palabra les golpeó su corazón y cambió su mente. Al punto de que Jacobo, Pedro y Juan, que no estaban prestando atención a la predicación de Cristo porque tenían su cabeza demasiado metida en los problemas, fueron los tres únicos que lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Todas las demás multitudes escucharon la palabra y fueron impresionados por la palabra de Jesús, pero nadie dejó todo inmediatamente, sino estos tres, los que no estaban en la campaña, sino que estaban alrededor de todo lo que estaba ocurriendo. Así que mi hermano, posiblemente tú le estés predicando a una persona, posiblemente tú estés mandando esa palabra a esa persona y esa persona no te preste atención. He conocido el testimonio de un político importante que es abogado, no voy a decir el nombre ahora mismo, pero esa persona dijo cómo se convirtió él. Él dice que él iba en un avión y delante de él iba el apóstol Edwin Álvarez y el apóstol Edwin Álvarez le iba compartiendo de Cristo a la persona que tenía al lado de su asiento. Y dice, yo no sé si esa persona aceptó a Cristo o no, pero yo venía escuchando y yo sí acepté a Cristo. Quizás el apóstol Edwin Álvarez no sabía que no solamente le estaba hablando a esa persona, sino que también le estaba hablando a la persona que estaba atrás. Y ese abogado dice, a partir de allí mi vida cambió. Fui otra persona. Y esa persona es una persona importante en nuestra nación. Es un abogado y es un político. Y recibió a Cristo no porque Edwin Álvarez le hablara directamente a él, sino porque estaba en los alrededores. Así como Pedro, Jacobo y Juan que estaban en los alrededores. Así que mi hermano, tú estás enviando la palabra para una persona, pero hay oídos por todos lados que están escuchando lo que tú estás enviando. Dios te ha enviado a las ovejas perdidas. Y esto no es opcional. Esto es un trabajo que todo creyente debe hacer, que es predicar el evangelio. Y no es un trabajo que tú tienes que hacer, sino que simplemente abre la boca y suelta la palabra. Y es la palabra la que va a hacer el trabajo. Porque es la palabra la que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra lo que tú envías, lo que va a hacer que esa persona venga a Cristo, o quizás no sea esa, sino lo que están alrededor. A su nombre. La palabra de Dios dice en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Mi hermano, si tú quieres convertirte en una persona sabia, la palabra de Dios dice cuál es el camino para convertirte en eso. Gana almas y te vas a volver en una persona sabia. Segundo, operación buscar a los que abandonaron. Busca en tu Biblia Lucas 15 del 3 al 7. Dice así, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos
que no necesitan arrepentimiento. La primera operación era la operación a los perdidos. Son personas que nunca conocieron de Cristo, que por primera vez están conociendo de Cristo, y estas son las personas que han pasado de muerte a vida, las personas que tienen su nuevo nacimiento, pero algo ocurre muchas veces con estas personas, con los hermanos. Seguro tú has conocido a un montón que vienen con gozo y pasan un tiempo en la casa del Señor y están pegados delante de su presencia, pero las tentaciones del mundo, los placeres del mundo o las preocupaciones o los afanes hacen de que ese primer amor, esa relación que tuvieron con Cristo a un inicio se vaya debilitando, se vaya enfriando. Y los que antes no podían estar sin celebrar en el templo, ahora ven al templo como opcional y van de vez en cuando y empiezan a enfriarse y empiezan a debilitarse espiritualmente al punto de que llega un momento en donde ya ni van a la iglesia, empiezan a hablar como hablaba antes cuando estaban en el mundo, empiezan a hablar con palabras mundanas, empiezan a frecuentar círculos de amigos que habían abandonado porque sus amigos lo que hacían era que los llevaban a discotecas, a fiestas, les ofrecían droga, perdición, tentaciones, y empiezan y vuelven al mundo de donde Jesús los sacó, de donde Jesús los retiró. A estos el Señor les llama las ovejas perdidas. Esta oveja que estaba en el redil se fue, se perdió, porque las ovejas son medio ciegas. Las ovejas tienen esa característica, son miopes, y muchas veces las ovejas pierden al redil y se quedan enredadas en asuntos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor? Deja las 99 en el redil y se va a buscar a la oveja perdida. Ahora, mi hermano, seguro tú conoces a un montón de ovejas perdidas. Conoces a un montón de gente que asistía o a nuestra iglesia o a otras iglesias y ahora mismo están en el mundo inmundo. Ahora mismo están perdidos y Panamá está lleno de ese tipo de gente, de esos hermanos que tú no sabes si decirle hermanos o ya no son hermanos, si necesitan salvación o si no necesitan salvación, porque están más fríos que calientes y tú no sabes cómo están. Entonces, a esos también nos ha enviado el Señor. El Señor no solamente nos ha buscado para las ovejas perdidas de la casa de Israel, el Señor también nos ha buscado, llamado a rescatar a aquellos que en un momento gustaron de la buena palabra, gustaron del buen Cristo, pero se apartaron. Ahora, en ningún momento el Señor nos ha mandado a buscar una oveja que ya tiene redil. Y esto se lo repito y se lo repito continuamente. Nosotros no somos una iglesia que roba ovejas de otra iglesia. Hay muchos millones de personas en Panamá y hay muchas personas que necesitan a Cristo, muchas personas que necesitan salvación. Así que su pastor no va a ser la estrategia que otros hacen, robar miembros y ovejas de otras iglesias para llenar la iglesia nuestra. No, Señor. Eso no lo vamos a hacer porque hay muchos que necesitan de recibir de Cristo que no han recibido y hay muchos perdidos también que necesitan ser rescatados. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, busca tu Biblia, Santiago 5, del 19 al 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo que es cierto es que el Señor te está diciendo, primero te dice que el que gana almas es sabio, pero ahora te dice que el que haga volver a un pecador de su camino, a uno que se ha extraviado de la verdad, salvará un alma, lo cual ya te hace sabio, pero además te añade y cubrirá multitud de pecados. A su nombre. Y tercero, operación buscar a los enemigos. Busca en tu Biblia Lucas 6 del 35 al 36 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Quizás tú me digas, bueno, pastor, una cosa es buscar a las ovejas perdidas, los que no tienen esperanza, los que están en pecado. Otra cosa es buscar al que una vez conoció de Cristo, pero se apartó, pero a los enemigos. Pastor, a mi enemigo, al que me desea mal, al que me quiere ver muerto. ¿Cómo es posible, pastor? ¿Eso lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. El Señor nos dice en un
una infinidad de lugares que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pastor, pero eso no es posible. Yo no puedo amar a mi enemigo. Bueno, el Señor amó a sus enemigos. Estando en la cruz del Calvario, crucificado y derramando sangre, el Señor los amó. El Señor los amó. Y el Señor dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En otra persona hubiera dicho: Padre, consúmelos ahora mismo y hazme bajar de esta cruz. Pero el Señor no vino para perder almas. El Señor vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y sus enemigos lo clavaron en la cruz. Y muchos de los que clavaron a Jesús en la cruz luego se convirtieron. El libro de Hechos dice que muchos de los fariseos, sacerdotes, muchos de incluso de los soldados romanos que habían hecho estragos y habían llevado a Jesús al Calvario, muchos de ellos se convirtieron, que fue aquel soldado, ¿recuerdan al que Pedro le cortó la oreja? Ese soldado lo encontramos en el libro de Hechos sirviendo a Cristo. Los otros son los hermanos de Cristo. En Mateo 13:55 encontramos que Cristo tenía más hermanos. Recuerden que Cristo fue el primogénito hijo de María, el unigénito hijo del Padre. Hay una diferencia entre esas palabras. Primogénito quiere decir que fue el primero en abrir la matriz. Ese fue el primer hijo de María, no con José, sino del Espíritu Santo de Dios. Pero posteriormente, María y José tuvieron más hijos, y en Mateo 13:55 se narra cuáles son los nombres de estos hijos de María y José, hermanos de Jesús. Pero la Biblia también nos dice que estos hermanos de Jesús no querían saber de Jesús. Para ellos Jesús era un bochorno, porque Jesús andaba por ahí proclamando que Él era el Mesías, y yo me imagino que ellos habrán dicho: crecimos junto con Él, lo vimos correr, lo conocemos desde que estaba pequeño, y ahora viene a salir con que Él es el Hijo de Dios. Lo que pasa, recuerden de que la misión de nuestro Señor estuvo oculta. María no dijo nada a nadie hasta que Jesús ya tuvo la edad suficiente, y el mismo Jesús se manifestó al público, y los hermanos de Jesús no querían saber de Él. Es más, le decían: sal y hazte manifiesto, sube a Judea para la fiesta de los tabernáculos. ¿Tú te quieres dar a conocer? Bueno, nadie que se quiere dar a conocer se queda en lo oculto. Sal, porque los hermanos sabían que los judíos lo andaban buscando para matarlo. O sea, los hermanos de Jesús lo querían ver muerto, pero en el libro de Hechos nos encontramos con un panorama bien diferente, porque ellos vieron a Jesús morir en la cruz, pero también fueron testigos de que Jesús, el que murió en la cruz y fue sepultado, lo vieron vivo. Ellos fueron testigos de que todo lo que Jesús les había dicho era verdad. Y los hermanos de Jesús, que eran enemigos de Jesús, se convirtieron a Jesucristo. Al punto de que hay dos hermanos en la Biblia que escribieron libros y están en la Biblia. El libro de Santiago está escrito por el hermano de sangre de Jesús. Y el libro de Judas también era hermano de Jesús. Así que la Biblia nos manda a que amemos a nuestros enemigos, que los busquemos, y hay una operación que debemos nosotros montar para buscar a nuestros hermanos de la fe, que todavía no saben que son hermanos de la fe. Debemos buscar también a los que están perdidos, los que se extraviaron, y también debemos orar por nuestros enemigos y buscar a nuestros enemigos, porque ellos también hacen parte de todo esto y el Señor los quiere rescatar. Jesús no vino a esta tierra para perder ningún alma. Él vino para que todos los hombres se arrepientan. Él vino para que todos los hombres procedan al arrepentimiento y encuentren salvación. Dios no hace acepción de personas. Él no dice: si tú eres digno de irte para el infierno, pero tú no. Él quiere que todos los hombres procedan al conocimiento de la verdad, a conocerle a Jesús, a conocer al verdadero, a su nombre. Muy bien, mi hermano, entonces ya conoces muy bien el propósito por el cual el Señor te ha dejado en la tierra, para ganar almas. Primero, la Biblia dice que el que gana almas es sabio, pero también la Biblia dice que el que hace volver a uno que se ha extraviado del camino y lo hace volver de su pecado, no solamente se hace sabio, sino que cubre multitud de pecados. Tremenda la recompensa que tiene Dios para aquel que proclama el Evangelio, pero además no es opcional. El Señor nos dio una orden. La gran comisión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que toda alma conozca el nombre de Jesucristo. Y para eso nació Catedral Ven a Jesús,
para predicar el verdadero nombre de Jesucristo, no para predicar una religión, sino para que todo mundo se enamore, para que todo mundo quede conectado de una manera pasional, espiritual con Jesucristo, el amor de los amores, que nosotros podamos decir: mi amado es Cristo y yo soy de mi amado. Así que, mi hermano, esa es la verdadera pasión que nos mueve en Catedral Ven a Jesús: alcanzar a las almas, edificar a las almas, hacer crecer a las almas, discipularlas. Tú que has pasado por el discipulado entiendes la importancia del discipulado. El discipulado forma, el discipulado edifica, el discipulado te da un crecimiento tal que te habilita para que tú puedas salir a la calle, puedas hablarle a tu mamá, a tu papá, a tu vecino con propiedad y puedas conocer más profundamente el amor de Cristo que reside en ti y que quiere salir de allí para alcanzar a los demás. El mundo sería otro, completamente diferente, si todos conocieran de Cristo. Mi hermano, así que depende de nosotros cambiar nuestro medio ambiente, cambiar el barrio donde vivimos, cambiar nuestra nación y proclamar que Panamá es tierra de avivamiento. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no le hagas esperar más. Repite ahora conmigo esta oración. Cierra tus ojos allí donde estás y repite conmigo. Amado Dios, esta mañana vengo ante ti para declararme pecador. He cometido pecados y lo acepto. Yo creo en tu Hijo Jesús, que murió por mí y derramó toda su sangre para limpiar mis pecados. Gracias, Señor, porque Jesús murió en la cruz, pero tú lo levantaste de los muertos y hoy vive, ha resucitado. Por eso le abro mi corazón para que entre allí. Espíritu Santo de Dios, entra allí, dame una nueva vida, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Desde este momento me declaro salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, si tú has hecho esta oración por primera vez, quiero darte la bienvenida al cuerpo de Cristo. Quiero darte la bienvenida no a una religión ni a un grupo sectario. Quiero darte la bienvenida al cuerpo de Cristo. Y quiero decirte, has pasado de muerte a vida, ya eres una nueva criatura. Ahora hueles a nuevo, porque la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que te bendigo. Ahora eres parte de una gran familia espiritual. Eres parte ahora de un reino inconmovible, el reino de los cielos. Tremendo, mi hermano. Y bueno, vamos a hacer una oración ya final para cerrar este servicio. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder proclamar tu evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. De poder proclamar las buenas nuevas de salvación y de llevar, Señor, este mensaje, Padre, hasta donde se pueda, hasta lo último de la tierra. Señor, bendigo, Padre Santo, a todas las personas que han estado hoy pendientes de esta transmisión, a todos los que hoy hicieron esta oración por primera vez, la oración para aceptar a Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque nuevos días vienen para ellos, Señor, y tú vas a hacer tremendos trabajos en ellos. Gracias, Señor. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, te bendigo. Gracias por estar pendiente de la transmisión. Que tengas un lindo domingo.